El día en que murió Jesús, un día para recordar. Ciertos días marcan una gran diferencia en la vida de muchas personas, aunque a otros les parezcan un día cualquiera de la historia. El día en que murió Jesús fue uno de esos días. Fue un día triste para sus verdaderos seguidores, pero pocos sabían que acabaría convirtiéndose en un día para celebrar la libertad y la alegría que solo el Salvador puede dar. Tantas cosas condujeron a aquel día inolvidable en que los romanos colgaron a Jesús de la cruz simplemente por las odiosas acusaciones del pueblo. Los discípulos pasaron de pensar en la traición de Judas a aceptar dolorosamente la realidad de que su amado Maestro iba a ser asesinado. Por supuesto, Jesús había hablado constantemente de este momento exacto mientras todo iba bien, y también en ocasiones en las que discutían temas relativos al reino de Dios. Pero la gravedad de sus palabras no caló hasta que realmente fue clavado en una cruz entre dos ladrones. Los judíos le respondieron entonces, ¿qué señal puedes mostrarnos para probar tu autoridad para hacer todo esto? Jesús les contestó, destruid este templo y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos replicaron, se han necesitado 46 años para construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo del que había hablado era su cuerpo. Después de resucitar de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que había dicho. Entonces creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había pronunciado, Juan 2, 18-22. Incluso habló con franqueza y sin parábolas en el capítulo 16 de Juan, cuando ya se acercaba el momento de su muerte. Jesús continuó diciendo, dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me veréis. En aquel momento, algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros, ¿qué quiere decir con, dentro de poco ya no me veréis, y luego, dentro de otro poco, me veréis, y por qué iré al Padre? No dejaban de preguntar, ¿qué quiere decir con dentro de poco? No entendemos lo que dice. Jesús vio que querían preguntarle sobre esto, así que les dijo, os preguntáis unos a otros qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me veréis, y después de un poco me veréis. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo se alegra. Os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Una mujer que da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero cuando nace su hijo, olvida la angustia por la alegría de que haya nacido un niño en el mundo. Lo mismo ocurre contigo. Un juicio injusto. El día de la muerte de Jesús comenzó con su comparecencia ante las autoridades. En algún momento, el gobernador sintió curiosidad por aquel hombre confiado que el pueblo quería que muriera por motivos endebles, e incluso intentó cambiarlo por otra persona que en realidad merecía ser castigada. Mientras tanto, Jesús estaba ante el gobernador y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, respondió Jesús. Cuando fue acusado por el sumo sacerdote y los ancianos, no dio ninguna respuesta. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes el testimonio que traen contra ti? Pero Jesús no respondió, ni siquiera a una sola acusación, ante el gran asombro del gobernador. Era costumbre del gobernador, en la fiesta, poner en libertad a un preso elegido por la multitud. En aquella ocasión, tenían un preso muy conocido que se llamaba Jesús Barrabás. Cuando la multitud se hubo reunido, Pilato les preguntó, ¿a cuál queréis que os suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Pues sabía que era por interés propio por lo que le habían entregado a Jesús. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su mujer le envió este mensaje. No tengas nada que ver con ese inocente, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su culpa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran a Barrabás y ejecutaran a Jesús. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás, respondieron. ¿Qué haré entonces con Jesús, al que llamaban Mesías?, preguntó Pilato. Todos respondieron, crucifícalo. ¿Qué crimen ha cometido?, preguntó Pilato. Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícale. Cuando Pilato vio que no llegaba a ninguna parte, sino que, por el contrario, empezaba un alboroto,
tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud. «Soy inocente de la sangre de este hombre», dijo, «es vuestra responsabilidad». Todo el pueblo respondió, «Su sangre está sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Nadie sabía mejor que Pilato que el juicio que pronunciaba sobre Jesús era muy injusto, pero todo parecía apuntar a su muerte. Lo que Pilato no sabía era que la muerte de Jesús estaba predestinada por Dios. Porque si no moría, no habría sangre sin pecado para expiar al mundo. Un día de dolor. El día de la muerte de Cristo fue también un día de dolor que no se veía ni se oía. Sin embargo, muchos siglos antes de este día, Isaías había hablado de lo mal que se rompería el cuerpo del Mesías como precio por nuestra justicia y nuestra integridad. Todas las rayas que aparecieron en su maltrecha espalda y las espinas de su cabeza, incluso antes de pasar por la cruz, son un símbolo de nuestro quebrantamiento, pues demuestran cómo solo podemos estar completos en el Mesías. Luego le soltó a Barrabás, pero hizo azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la compañía de soldados en torno a él. Le desnudaron y le pusieron un manto escarlata, luego enroscaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron un bastón en la mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y se burlaron de él. «Salve, Rey de los judíos», le dijeron. Le escupieron, cogieron el bastón y le golpearon en la cabeza una y otra vez. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron sus propias ropas. Luego se lo llevaron para crucificarlo, Mateo 27, 26-31. Un camino de vergüenza y una cruz de insultos. Nadie merece el ridículo, la vergüenza y el oprobio públicos. Desde el momento en que sacaron a Jesús del lugar del dolor humillante, lo echaron a la calle para que pasara avergonzado como un ladrón. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Cuando le hubieron crucificado, se repartieron sus vestidos echándolo a suertes. Sobre su cabeza, colocaron la acusación escrita contra él. «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Los que pasaban por allí le lanzaban insultos, meneando la cabeza y diciendo, «Tú, que vas a destruir el templo y a construirlo en 3 días, sálvate a ti mismo. Baja de la cruz si eres el Hijo de Dios». Del mismo modo, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos se burlaban de él. «Salvó a otros», decían, «pero no puede salvarse a sí mismo. Es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios. Que Dios le rescate ahora si quiere, pues dijo, yo soy el Hijo de Dios». Del mismo modo, los rebeldes que fueron crucificados con él también le profirieron insultos. El gran rey que fue celebrado con gritos de Hosanna hace tan solo unos días fue humillado públicamente y lo soportó todo por nuestro bien, sin levantar la voz en su defensa ni utilizar su poder para acallar a sus acusadores. Así de poderoso es el amor del Salvador, que asumió nuestra vergüenza y nos dio gustosamente su honor. Sin duda, el Hijo de Dios. A veces no sabemos que estamos viviendo un día memorable hasta que miramos atrás en retrospectiva. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad se apoderó de toda la tierra. Hacia las 3 de la tarde, Jesús gritó en voz alta, Eli Eli lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Inmediatamente, uno de ellos corrió y cogió una esponja. La llenó de vinagre de vino, la puso en un bastón y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás dijeron, dejadle en paz, a ver si viene Elías a salvarle. Y cuando Jesús hubo gritado de nuevo a gran voz, entregó su espíritu. En aquel momento, la cortina del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchas personas santas que habían muerto resucitaron.
salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, se aterrorizaron y exclamaron: sin duda, era el Hijo de Dios. La Biblia menciona a los que permanecieron cerca de la cruz a pesar de la misteriosa oscuridad. Fue desde aquella oscuridad desde donde se oyó la voz de Jesús y, en la medida en que se creía que Elías guardaba cierta relación con el Mesías, era natural que algunos de los que permanecían cerca entendieran que las palabras significaban que nuestro Señor estaba llamando a Elías. Había dos velos en el templo, uno estaba situado ante el lugar santo y el otro ante el Santo de los Santos. El lugar santo puede compararse con la nave de la iglesia, donde los sacerdotes desempeñaban regularmente sus funciones. Mientras que el lugar santísimo puede compararse con el coro del coro, que se considera la parte más sagrada del templo, este se mantenía siempre cerrado, y nadie podía entrar en él, salvo el sumo sacerdote, y eso solo una vez al año. El velo que se rasgó a la muerte de nuestro Señor era el que se colocaba ante el lugar santísimo. Era responsabilidad del sacerdote oficiante, al atardecer del día de la preparación, a la hora de la oración vespertina, que correspondería a la hora de la muerte de nuestro Señor, entrar en el lugar santo, donde se encontraría, por supuesto, entre las dos cortinas o velos, el velo exterior y el velo interior. Entonces se encargaría de descorrer el velo exterior, exponiendo el espacio sagrado al pueblo en el atrio exterior. Luego, allí dentro, para su asombro, presenciarían cómo se rasgaba el velo interior de arriba a abajo. Según Josefo, estos velos o cortinas eran de inmenso volumen, pesados y bellamente bordados con oro y púrpura. Este desgarramiento del velo significaba ahora que la primera dispensación, con sus derechos y ceremonias, había sido descubierta en dos. Este velo se había rasgado y abierto el camino. El centurión debía de estar de pie junto a la cruz, y había algo en todo el comportamiento del moribundo que era tan distinto de todo lo que había visto antes, que provocó el grito espontáneo. Verdaderamente, aquel hombre era el Hijo de Dios. Le había observado durante aquellas agotadoras horas, había visto la mansedumbre y la dignidad del enfermo. Había oído aquellas palabras, tan profundamente grabadas en la fe y la reverencia de los cristianos, que Cairio, ahora estaba a la vista de todos. Como comandante, un centurión tenía el control de los soldados que se ocupaban de Jesús. ¿Participó en las burlas y palizas de los soldados a Jesús mientras le coronaban de espinas? Tal vez. O quizá era demasiado respetable para tales payasadas. Quizá fue él quien encomendó a Simón de Cirene la tarea de llevar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al Gólgota, el lugar de la crucifixión, clavaron los clavos en las muñecas de Jesús y lo levantaron sobre la cruz. Jesús fue enterrado en una tumba muy honorable por uno de sus seguidores. Cuando se acercaba la noche, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había convertido en discípulo de Jesús. Acudiendo a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo entregaran. José cogió el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio y lo colocó en su propio sepulcro nuevo que había excavado en la roca. Hizo rodar una gran piedra ante la entrada del sepulcro y se marchó. Mateo 27, 57-60. Si aún vivía, aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Da, pues, orden de que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. De lo contrario, sus discípulos pueden venir y robar el cuerpo, y decir a la gente que ha resucitado de entre los muertos. El último engaño será peor que el primero. Haz guardia, respondió Pilato. Ide y haced la tumba tan segura como sepáis. Así que fueron y aseguraron el sepulcro poniendo un sello en la piedra y colocando la guardia. Mateo 27, 62-66. Ahora bien, tuvieron tanto miedo de él que temblaron y quedaron como muertos. El ángel dijo a la mujer: no temas, porque sé que buscas a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo. Ven a ver el lugar donde yacía.
Luego vete pronto y di a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Ahora te lo he dicho. Así que la mujer se alejó del sepulcro, asustada, pero llena de alegría, y corrió a decírselo a sus discípulos. DPRS dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y ciertamente yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tienes que darte cuenta de que Jesús murió por ti, no le rechaces. Una vez que le conozcas, una vez que hayas oído el Evangelio y lo hayas rechazado, nunca podrás volver a ser el hombre de Jesús. Por favor, dame la fuerza interior para seguir honrando este día memorable convirtiendo a muchos a su verdad. Amén. Te invito a explorar más relatos fascinantes y lecciones inspiradoras en nuestro canal. Suscríbete para no perderte futuros videos que explorarán profundamente las narrativas bíblicas, proporcionando perspectivas significativas para nuestras vidas modernas. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento espiritual y crecimiento personal. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad. Esperamos verte en el próximo video.